Desde ahora se está iniciando ya. Ya, tío, esto lo que estoy Venga, haciendo, es para la universidad. Nuestro profesor hablando de comunicación nos está diciendo que tenemos que hacer una entrevista a un personaje que al cual admiremos o al cual esté involucrado con la coyuntura del COVID-19. Y como tú eres un bien, médico especializado en UCI, te digo una buena opción, como una muy buena opción. Ya. Entonces bien, vamos, echa. son 13 preguntas que te voy a decir, ¿ya? Son 13 preguntas. Eh, Ya. Empezamos por la primera, ¿ya? Ya dice. A ver, tío, a ver, háblame sobre tu trabajo y los cargos que has ocupado a lo largo de tu vida como médico. Bien, vamos a ser un poco breves aquí. En este momento soy médico asistencial del Hospital de Ate Vitarte. El GEAP es un hospital exclusivamente de pacientes COVID-19 grave. Y ya este hospital ha iniciado su trabajo recién hace poco, en marzo, y bueno, yo he ingresado a trabajar como asistencial este mes de mayo. Y bueno, previamente a esto he estado haciendo muchas consultorías para el gobierno, ya sea para el Ministerio de Salud, para el Salud, para el Instituto Nacional de Salud, y básicamente instituciones de tipo, digamos, de gubernamentales en el aspecto de la investigación médica, principalmente, y además de hacer, digamos, labor asistencial en algunos hospitales tipo 2 de Mayo, tipo en Instituto de Medicinas Neurológicas y otros. Esto en el breve tiempo de 2 años a 3. Bien, brevemente esto pues trabajaba como asistencial en el Hospital Serrat Cor de Barcelona y además en el Instituto IRIBAPS, que es un instituto que se dedica exclusivamente a la investigación médica allí en Barcelona. Pues una larga data de trabajo allá, más de una década trabajando para ellos. Y asimismo que hay una parte esencial de una clínica llamada Clínica del Pilar San Jordi, que está especializada básicamente en patología cardiovascular aguda y crítica. ¿Sí? Bueno, dicho esto, yo creo que lo más relevante ahora es que tomemos en consideración que al momento actual, en este instante, soy el asistente aquí médico de esta UCI COVID. De, Entonces eres un UCI en el COVID-19, de los pacientes que están con eso, COVID-19. eso. Ya. Uh-huh. La segunda pregunta es, ¿por qué escogiste la carrera de medicina? O sea, ¿por qué te apasionó estudiar esta carrera? Yo creo que la carrera de medicina es una carrera que tiene dos aristas, ¿no? Uno, en estos tiempos, ¿no? Yo creo que la carrera de medicina básicamente es una carrera humanista, una carrera de servicio, ¿no? Obviamente que también a las personas que la llevan, de alguna forma, tienen una situación económica relativamente regular, no vamos a decir buena, porque nadie se hace médico para ser rico, sino para servir. Pero obviamente esto que implica en la situación, digamos, real de la vida, que tiene que haber algún tipo de sustento aceptablemente económico, ¿no? Para poder vivir tranquilamente. Y otra arista es que, bueno, parece ser que en los tiempos más actuales ha cambiado un poco digamos, esta visión, ¿no? Se ha vuelto un poco más comercial la medicina, aunque yo creo que siempre lo ha sido, pero mucho más de lo que era probablemente. Y yo creo que en ese sentido, cualquier persona que quiera hacer una carrera, digamos, humanística, una carrera en la cual el objetivo es servir a los demás, con todas las limitaciones que tiene la ciencia y la medicina actual, es la atención al enfermo, la atención al paciente, al igual, al congénere o al otro. O sea, es una vocación de servicio para las demás personas. Sí, sí, claro, obviamente si en el fondo tiene que haber necesariamente un tipo de, digamos, de la persona de necesidad de servir, porque no todos estamos hechos para servir, ¿no? Hay muchas formas de ganarse la vida, ¿no? Sí, Esta es una de ellas, sí es cierto. pero yo creo que es una de las más dignas, entre comillas, todas son formas dignas de vivir, ¿no? Pero esta es una forma muy interesante, digamos, de servir, ¿no? Ya, a ver, tío, ¿pudieras contarme cómo fue tu primera experiencia como médico? O sea, tu primer caso, Bueno, por así decirlo. las primeras veces hoy, como todo estudiante de medicina, pero uno comienza de a pocos a introducirse en el mundo de la clínica. Esto fue hace muchos años en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa.
donde yo hacía mis prácticas de estudiante. Y claro, pude ver desde ya, ¿no? Digamos, el dolor que causa la enfermedad, ¿no? A las personas. Desde el tiempo pude objetivar, si se quiere llamar así, digamos, la necesidad de la salud de la gente. Y bueno, al estudiante, y cuando uno se hace ya médico, es decir, cuando uno se recibe de médico, titulado obviamente y colegiado, uno es enviado, digamos, a hacer el servicio al serum que le llamamos, ¿no? Es un urbano marginal obligatorio y que el Estado digamos, lo obliga a todo personal de salud, especialmente médicos y enfermeras, para que vayan a servir a los lugares más alejados o con menos, digamos, recursos humanos. Y es ahí donde recién uno se encuentra por vez primera frente a la realidad, ¿no? No solamente, digamos, de las carencias logísticas, ¿no? Las carencias organizacionales de la salud del Perú, sino también, digamos, a que nuestra gente no está muy comprometida con la prevención y la adentro, ¿no? Entonces, los primeros pasos fueron míos, enfrentarme a esa realidad en la cual en ambos lados de la oferta y la demanda hay un gran desconocimiento de lo más importante que es la medicina, que es la prevención. Y bueno, yo intentaba de alguna forma, digamos, promover los tipos básicos, de programas básicos que nuestro Ministerio de Salud brinda a la sociedad. Pero bueno, yo creo que de alguna forma así se comienza, ¿no? Más allá de ver pacientes, de tener muchas anécdotas de los pacientes, yo creo que es la primera, digamos, el primer encontrón que uno tiene con la realidad, ¿no? Del país. Ya, tío. Tú es cierto que estuviste mucho tiempo viviendo en España y estuviste en el sistema médico. ¿Cuál crees que sería el principal déficit frente a España en lo que es en la medicina peruana? Bueno, yo pienso que, a ver, podría decir incluso que he trabajado más para los europeos que para la América Latina. Pero yo creo que lo más importante, desde mi punto de vista, digamos, no podemos comparar, digamos, desde el punto de vista de evolución social, hablamos, de sociedades, entre la Europa y la América. Pero yo creo que lo más saltante en este caso es la diferencia de la organización. Recuerden que los europeos, casi todos ellos, especialmente España, tienen una sanidad pública única, Sí. ¿no? Se llama la sanidad española, ¿no? En el Perú tenemos una sanidad fraccionada, y muy fraccionada. Se llaman IPRES, si no me equivoco, o IAFAS, a las instituciones que hacen servicio, digamos, al Perú. La más grande que todos conocemos es el MINSA, le sigue Salud, le sigue el Hospital Naval, el Hospital de la Policía, el Hospital de la FAP, y el hospital, N hospitales, y van así N servidores, digamos, de la salud. Por lo tanto, nuestra sanidad está tan fraccionada que el gobierno obviamente la vende como dos, como privado y público, pero en el fondo está muy fraccionada. Y eso implica pues muchas diferencias en la atención de la población. Es muy complicado, digamos, que la gente acceda a los mismos servicios, ¿no? A no ser que tenga, digamos, muy buenos recursos económicos y pueda tener un acceso, digamos, a una clínica que esté muy bien equipada, ¿no? Lamentablemente nuestro sistema sanitario pues es exactamente al revés que los europeos. En nuestra sociedad las clínicas privadas tienen muy buenas condiciones de trabajo para el trabajador, dan muy buena oferta digamos, de servicios de salud. Respecto a los europeos es al revés, la sanidad pública es la que tiene los mejores médicos, la mejor logística, todo lo mejor, la mejor inversión, diríamos, incluso del mismo Estado. Por lo tanto, la principal diferencia es que la justicia y la igualdad es muy, muy pobre en nuestro país respecto a eso. Un claro ejemplo son los trasplantes. Y los trasplantes en la Unión Europea, especialmente en España, todos son, pues, todo el mundo tiene acceso a ser usuario de trasplante. En nuestro Perú es muy complicado porque hay que ser asegurado y por lo general para tener esa oportunidad. Y todos sabemos que solamente el menos del 20% de población tiene seguro social. Por lo tanto, menos de 15, de la quinta parte de la población tiene acceso a ese servicio que es vital. Porque si no lo tiene, por lo tanto, está prácticamente abandonado. Existen canales para que la persona que no sea asegurada pase a este tipo de servicios, pero son tan complicados y con nuestra burocracia es tan grande
pocas veces se puede lograr esto, ¿no? Entonces, en suma, no solamente es la cuestión de economía, de los, digamos, del soporte económico de la sanidad, que su PIB es mucho más mayor que el nuestro. Recuerden que el PIB peruano de la sanidad es de los más pobres que tenemos en América Latina. Es también, digamos, la organización, el compromiso político de ellos, que en un momento se juntaron y dijeron vamos a hacer una sanidad pública única para que la gente tenga la mejor posibilidad de atención. Nosotros estamos muy lejos de esa realidad, todavía tenemos un mercado muy peculiar en el cual, nos guste o no, salen siempre favorecidos de la empresa privada, que no está mal, que al final de cuentas todos vamos a vivir de algo, pero yo creo que las cosas básicas como son la sanidad y la educación tienen que ser prioridad del Estado y el Estado tiene que proveer de la mejor manera ese tipo de servicios para que de alguna forma se mejore la situación en general, ¿no? Sí, tiene razón, tío, o sea, no podemos permitir que pase eso en el Perú. Ya, la siguiente pregunta sería, o sea, ¿cuál fue tu experiencia más compleja que has vivido como médico? Bueno, uno tiene muchas etapas de médico, ¿no? Cuando uno es serenista, por ejemplo, una experiencia más compleja fue que tenía que transferir un paciente de una zona extremadamente lejana donde no había ni siquiera acceso llamémosle, digamos, al transporte de cuatro ruedas, es decir, a vehículos, ¿no? Motorizados. Entonces, sacarle un paciente de esa zona, me acuerdo que era un tequeado se llama pues, cualquier persona que tiene un golpe en la cabeza y tiene una conmoción, un compromiso, digamos, neurológico importante, y había que sacarlo de la zona de Yorba Camaná, que es la ciudad más cercana, que está pues, a muchas horas, de realidad, 5 horas, geográficamente cerca, pero desde el punto de vista, digamos, de accesibilidad es muy lejos. Y claro, entonces yo me acuerdo mucho que tuvimos que armar una cuadrilla de gente para que lo puedan cargar hasta cierta zona, construir un camión y llevarlo, y con todo esto implica, ¿no? De mala, digamos, mal monitoreo, obviamente en esa zona no existe ningún tipo de medicación por ese tipo de problemas. O sea, el problema es que finalmente las consecuencias pueden ser muy grandes para la persona, para el paciente. Esto que implica, pues, que el poblador de la zona alejada, tiene poca posibilidad de tener éxito en cualquier enfermedad, ya sea aguda, ya sea crónica, más que todo digamos, por la poca oferta que tiene la salud, uno, y dos, por los problemas geográficos propios del país, ¿no? Esa es una parte, digamos, estrictamente, digamos, de médico de servicio, ¿no? Bueno, la etapa de la vida pasando, uno se vuelve médico ya en hospitales, pues la cosa ya cambia un poco, pero no es tan diferente en los hospitales, digamos, que no sean grandes, ¿no? En los hospitales que no sean grandes, regulares, digamos así, también mucho déficit de logística, ¿no? Para la atención de los pacientes. Y una de las grandes cosas es que hablamos de los hospitales nacionales, ¿no? O de públicos, en el cual muchas veces el paciente tiene que vender su televisor, su casa, sus cosas para proveerse de medicación. Es muy doloroso para un médico ver esas cosas, ¿no? Que la gente, más allá de que económicamente están ya bastante eh, disminuidos, tener que vender lo poco que tienen para salvaguardar la salud de su familiar, sabiendo que los costos son altos en la medida que la enfermedad se prolonga. Entonces es algo, digamos, muy doloroso para un médico que puede ver ese tipo de cosas, ¿no? Hablamos del Perú, ¿no? Entonces son cosas muy especiales. Y si seguimos, digamos, con ese tipo, digamos, de observaciones, es un poco diferente de Europa, ¿no? En Europa ya cosas, ellos ya tienen toda la logística, toda la renovación, digamos, posible para una atención apropiada. Pero los problemas ya cambian, ahí ya los problemas son éticos, hay situaciones países de 100 años sin ningún tipo de, digamos, de miramiento, se tratan tranquilamente, no existe. En el mundo no existe el concepto de edad para tener pacientes, no hay ninguna guía, ningún protocolo que diga que más de 100 años no se le va a atender, ¿no? Lo que existe es que si tiene comorbilidades, o sea, problemas crónicos, problemas graves, ya de demencia, cosas de algún tipo de cosa que no sea manejable, entonces se puede dejarla a un paciente, ¿no? Pero por ejemplo, la edad no es un factor o no es digamos, un parámetro para definir la vida de un paciente. En cambio allá, pues también me parece muy curioso que los pacientes de 100 años operaban, ¿no?
y eso ya crea un conflicto, digamos, de alguna forma con la realidad. Entonces, son países envejecidos en los cuales los pacientes son tratados más allá de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero lo más saltante en ellos es que hay mucha medicina preventiva, mucha medicina de cabecera, que le llamamos acá medicina familiar, se ve en todo caso, ¿no? Algo en lo que es campeón Cuba. Cuba, su medicina no es que sea buena la medicina, lo que pasa es que ellos previenen todo. Por lo tanto, como todo tienen, digamos, controlado, es difícil que la gente se enferme fácilmente, ¿no? Entonces hay un desconocimiento en la sociedad, piensan que la medicina cubana es buena, en realidad no es buena, lo que sí es bueno es la prevención y que es elemental para cualquier sistema de salud. Si se previene la enfermedad, se evita llegar a extremos como el nuestro, ¿no? Como no prevenimos nada, al final llegamos al otro extremo, y a los países críticos, en el cual tenemos poquísima oferta como país, y claro, al final se pierden muchas vidas por ese tipo de, ¿no? Por esas deficiencias del sistema, por esas deficiencias de la organización, por esa falta de madurez de la sanidad peruana. Mm, interesante, tío. Tío, ¿cómo estás afrontando la coyuntura del COVID-19? Es una cosa curiosa, ¿no? Realmente algo que me está llamando mucho la atención, más allá de las medidas que ha tomado el gobierno para mitigar o disminuir, digamos, la contaminación o infección masiva de la gente, para que haya menos pacientes graves en un solo momento, es que parece que nuestros políticos y nuestra sociedad no entienden que somos un país informal. En su mayoría ronda el 80% de la sociedad. Por lo tanto, 8 7 8 de cada 10 vive del día a día. Entonces, tú no puedes imponer pues, medidas de países desarrollados políticamente, socialmente, donde ellos tienen mejores condiciones de organización, imponer ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente no puede simplemente, no es que no hace caso, no puede mantener ese ritmo de vida, más allá ¿no? de nuestra gran heterogeneidad en la educación de nuestra población. Hay un problema, ya así digamos, de dificultad incluso de entender la situación real. Recordemos que somos uno de los países que menor calidad tiene de comprensión de lectura. Además de eso, ¿no? Es por eso que lo que yo estoy viendo ahora es que mucha gente joven grave llama mucho la atención. En la Europa lo que se veía era que los que se morían tenían 80 años para arriba o eran de muy alta edad, ¿no? De 70, 60 promedio. Acá pero estamos rondando los 50 promedio y muchos países son muy jóvenes. Entonces llama la atención que esté pasando esto, ¿no? En el país, ¿no? Y claro, nos guste o no, esta situación del COVID-19 grave ha desbordado totalmente el sistema sanitario, electo, ¿no? Amén de que nuestras autoridades intentan de alguna forma darle una forma, digamos, políticamente bonita, pero en el fondo pues estamos bastante sobrepasados. Y es penoso ver pues, familias jóvenes ya, digamos, destruidas, porque muerto el padre, muerto la madre, un hogar se destruye. Entonces, y eso es lo que está pasando mucho, más aún si estos hogares son jóvenes, ¿no? Ya, tío, ¿pudieras explicarme cómo es que los médicos pasan por el proceso de desinfección cuando están con un paciente de COVID? Más que una desinfección, me estás hablando básicamente del cómo se Sí, protege. las medidas que tienen contra un paciente que tiene COVID-19. Definitivamente, digamos, hay niveles, ¿no? Hay niveles de seguridad, se llama. Los niveles de seguridad, pues, que primero van a requerir de insumos, llámese de monos, o sea, ropa tipo mameluco, de mandiles, guantes, lentes, máscaras que, digamos, protejan contra digamos, la contaminación aérea o por gotas, en todo caso, para no decir aérea. Los insumos son muy importantes. Dos, tener, digamos, cursos de capacitación. Tres, personal capacitado. Yo creo que hay un problema grande en ese sentido aquí, ¿no? Primero es que, como hemos sido uno de los últimos de la cola de la compra de ese tipo de insumos, ha habido mucha dificultad de parte del gobierno de comprar ese tipo de implementos, ¿no? Para la seguridad. Es por eso que en muchas zonas de provincia, en donde ya se llama
Loreto, Piura, Lambayeque, Ucayali, donde no tenían la suficiente cantidad, ya sea por la falta de compra o por algún tipo de desvío económico. Entendemos que en el país existe una gran corrupción también, ¿no? Insensible ante todo esto. Y todo esto suma para que esa gente no tenga no se provea de su principal herramienta, que es la bioseguridad. Y es por eso que ha habido muchísimos médicos muertos. Y ahorita, si no me equivoco, como 47, 48, ya estamos cerca de los 50 médicos muertos. ¿No? Y no todos, sino todos ellos son bastante jóvenes. O sea, van rondan entre 30, 40 y 50 años. Realmente son médicos jóvenes, ¿no? Obviamente que muchos de ellos tienen factores de riesgo, ya no obesidad, hipertensión, diabetes, la misma edad. Entonces, yo creo que muchos de ellos, primero porque no han sido rápidamente, digamos, capacitados, no se les ha dado el conocimiento necesario, se les ha obligado a trabajar probablemente. Cualquiera que ha sido médico y ha sido residente sabe que no puede desoír una orden de su asistente, o entre comillas, de su superior, ¿no? Pues tiene que ir al frente, ¿no? Y más que cuando uno es más joven, siempre es más impetuoso y todas estas cosas, claro, no vive mucho en la consecuencia. Entonces yo creo que es uno de los factores del por qué nuestra gran población de médicos, y también enfermeras, hay personas técnicos, pero los que más al frente están siempre son los médicos, los que van de cara al público, a la atención. Y claro, somos de unos países que mayor cantidad de médicos en proporción tienen en América Latina, diría el segundo o el primero. Y en el mundo no, muy pronto avanzaremos más, porque no se está haciendo mucho por ello. Entonces, en cambio en el hospital que yo estoy, por ejemplo, nosotros de alguna forma tenemos un protocolo para el vestido y desvestido, se llama, ¿no? Para colocarse todas las medidas de seguridad y luego salir y quitarse todas las medidas de seguridad. Y obviamente donde más cuidado hay que tener es en el desvestido, donde porque se supone que todo está contaminado, entonces uno tiene que fijarse con un protocolo digamos, muy prolijo para no contaminarse y salir de la zona, digamos, contaminada y poder continuar con los turnos, ¿no? Y tío, ¿qué hacen con la papa contaminada? ¿Qué hacen con la papa contaminada? En teoría se supone que hay un servicio, digamos, de incineración o de desinfección, ¿no? Recordemos que no es gran cosa lo que se necesita tampoco para la desinfección de ese tipo de cosas, ¿no? Lejía, hipoclorito de sodio, alcohol, no es que se esté pidiendo pues, cosas del otro mundo para la desinfección. Y yo insisto en que el problema nuestro es la organización ahí, ¿no? O sea, los hospitales no están, nadie está capacitado para este tipo, digamos, de avalancha de casos, ¿no? Ya todos sabíamos ya per se que nuestra sanidad pública es muy limitada, bastante limitada, de las más limitadas diría del mundo. Que no estaba para un soplo, porque igual como la casa del chanchito que se cayó cuando luego sopló, estábamos casi como eso antes. Entonces con este huracán no queda nada del sistema sanitario. ¿Estamos así? Mm. Tío, en esta parte quisiera que te explayaras un poquito. Quisiera que me explicaras cómo es la situación de los pacientes que están en UCI, del COVID-19. Bueno, claro, aquí hay niveles de atención, ¿no? Hay niveles de atención, aquellos pacientes que se van, digamos, a la parte de observación, ¿no? Aquellos pacientes que todavía clínicamente probablemente estén con una prueba positiva o simplemente tengan signos o contacto con personas que han tenido ya el COVID-19. Pero claro, recordemos que hay un 80% de población, del 100% de pacientes que tienen COVID, el 80% de estos 80%, casi la mitad o un poco menos, no tienen ningún tipo de sintomatología. Es decir, nunca se han enterado de que tienen COVID, ¿no? Y lo de resto tienen un poquito de algún tipo de molestia, ya sea tos, ya sea carraspera, ya sea moco, ya sea fiebre, principalmente fiebre y todo. Y estos son en muy poca proporción realmente, digamos, la sintomatología. Ya quitamos 8 de cada 10. Y hay 20%, o sea, dos que ya hacen una neumonía más o menos moderada, grave, ¿no? Entonces estos ya están en el hospital, necesitan por lo menos su asistencia de oxígeno, que ahora está muy caro, ¿no? Ya han visto ya en la televisión cómo está la situación, estamos llegando otra vez a lo mismo, ¿no? El Perú no cuenta, digamos, con la logística para proveerse de oxígeno para todos los pacientes.
y el mercado negro ha vuelto a surgir como un mercado libre y ha subido estratosféricamente el oxígeno, y sabiendo que el oxígeno es un bien que se acaba rapidísimo, un balón no va a durar más de 2 días, hablamos de grande, de 10 litros, ¿no? Un chiquito pues unas horas durará. Y un paciente que esté con este problema necesita por lo menos pues, cada 2 un balón grande. Y eso para cualquier economía y para cualquier situación es bastante dinero. Amén que la gente que no tiene acceso a eso es que no tiene acceso al hospital. Hablemos de salud, ¿no? Porque el MINSA, porque está desbordado, porque no quiero que no vaya nunca, hay ciclo, o lo tendrán en la calle, en la carpa, donde quiera que sea, pero sus pacientes son pobres, ¿no? Entonces yo creo que este 20%, perdón, este 15%, hablamos del 80 más del 15%, que hace esta neumonía grave que a veces con tratamiento y con un soporte oxigenatorio apropiado puede salir adelante y algunos irán a críticos, es decir, ya hay un 5% que realmente es una enfermedad crítica. Este COVID-19 grave crítico, ¿no? que es el porcentaje que va a la UCI, la mortalidad es muy alta la mortalidad, ¿no? Varía entre 30 al 80% en las diferentes series, digamos, digamos, estudiado, ¿no? Aquí el problema está en que aquí entra a tallar pues, los ventiladores que tanto hace el gobierno, ¿no? Que tenemos 1000, que comentaremos tanto, que traeremos tanto, que comenzaremos a hacer el ventilador. Entonces aquí viene, ¿por qué? Porque la única oportunidad que tienen estos pacientes graves es que los conecten, digamos, a un soporte ventilatorio, amén de otro tipo de soporte, solamente se conoce el ventilatorio, y esperando pues que con el manejo, digamos, prolijo de los médicos, en este caso especialistas en esta área, puedan soportar y tolerar y pasar, digamos, esta valla, ¿no? Pero la mortalidad es bastante alta en estos casos. Obviamente que esto tiene que ver mucho con la comorbilidad, con la obesidad, que es uno de los más, en el Perú la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el antecedente de haber tenido tuberculosis o asma crónica, o incluso algunas otras enfermedades crónicas. Entonces, esto hace pues, que el éxito para este tipo de pacientes es bastante poco. Y hablo de cualquier edad, no solamente de las personas mayores, ¿no? Obviamente que mientras más edad se tiene, más riesgo hay de morir, ¿no? Entonces, yo creo que en estos casos hay que distinguir estas tres fases, estas tres, digamos, estos tres porcentajes, ¿no? De manejo, porque imagínate, el 80% de casi no está ni siquiera tomado paracetamol ni ir a un hospital, porque por no se han enterado que tienen una gripe, ¿no? Incluso lo pueden confundir con una gripe común, ¿no? Pero en cambio ese 15% ya tiene que ir al hospital. Y ese 5% sí o sí tiene que ir a una terapia intensiva, donde tiene que ser soportado para, para ver si tiene la oportunidad de, digamos, de superar el COVID. Porque este problema del COVID causa un daño muy, digamos, muy severo a los alveolos, que son las unidades y los pulmones. Y el compromiso siempre es muy alto, bastante. Varía demasiado entre paciente a paciente, pero es altísimo, el 50, 80, 80% de compromiso. Esto se ve en la tomografía, ¿no? Torácica. Entonces, yo creo más allá de eso que las últimas evidencias de la investigación parece ser que lo único que diferencia entre un paciente grave, o sea, de neumonía moderada, el 15% y una grave, es que el paciente grave pues, ya hace uso digamos, de sus músculos accesorios para poder respirar y parece ser que son más los criterios clínicos que laboratoriales inclusive. ¿Para qué? Para poder discriminar ese tipo de pacientes, ¿no? Y hay muchísimas pruebas de laboratorio ahorita, que todas ellas, algunas más que otras, ayudan, pero no hay ningún modo estándar que diga que esto implica gravedad, que esto implica mejoría. Hay pruebas como el IMROD, como la PCR, ¿no? Como la troponina, que parece ser que las tendencias de estos marcadores de laboratorio parecen indicar, digamos, la evolución del paciente, pero no es ninguna, pero no son nada, digamos, nada contundentes, solo son tendencias, ¿no? Yo creo que respecto a esto, hay que ser muy conscientes de su gravedad y lo más importante es que las personas con problemas de riesgo como son la edad
mientras más edad tengan, deben ser más escondidos o más alejados de las personas jóvenes o niños, porque, como bien les digo, hay mucha gente que tiene el COVID y no lo sabe, ¿no? Entonces las personas que tienen enfermedades de hipertensión, cáncer, ese tipo de enfermedades, tienen Es, muchas menos probabilidades de sobrevivir. no, lo que pasa es que son un factor de riesgo, por ejemplo, es algo que incrementa la posibilidad de morir, ¿no? Por ejemplo, ser gordito, IMC más de 30, se dice, tienes 8 veces más probabilidad de morir, ¿no? Por ejemplo, pacientes de 80 años para arriba tienen muchísimas probabilidades de morir, ¿no? Altísimas probabilidades de morir. Y así, a medida que desde los 50 años, por ejemplo, los 50 ya tienes 2% de morir, 2% es bastante. A una persona de 20 tiene 0,2, es muy poco. Y cualquier paciente, digamos, que tiene hipertensión, diabetes, tiene altísimas, más posibilidades de morir, ¿no? Entonces, yo creo que, así como el cáncer, por ejemplo, o como una tuberculosis antigua, ¿no? Porque ya ese pulmón está bastante dañado. Ok, tío, a ver, ¿qué consejos le dieras a la gente que está en su casa y se está cuidando con el COVID? Que no salgan, que no hagan ciertas actividades. Y yo creo que, a ver, la televisión pública y privada ya, y el mismo gobierno ya ha hecho bastante esfuerzo, digamos, de intentar transmitir la idea de que hay que aislarse, uno, lavarse las manos, ¿no? Lo más importante, tres, protegerse, digamos, de las gotitas de aire en la calle, con algún tipo, digamos, de máscara. Y yo creo que hay que ser conscientes que es una enfermedad muy grave, muy seria, y que debido a esa enfermedad grave y seria, personas que quizás dependan o vivan con nosotros puedan ser afectados seriamente. Y en este momento en el cual los casos son bastantes y muy altos, hay poca posibilidad que se les atienda. Entonces, es por eso que es necesario, por ahora, aislarse en lo posible, evitar la infección, evitar el contacto. Todo el mundo es sospechoso, cualquiera que sea externo al núcleo donde se vive, es sospechoso de tener la enfermedad. Incluso cualquiera que salga es sospechoso. Por eso es que es necesario tomar todas las medidas de caso: aislamiento, alejamiento de otra persona, lavado de manos, uso de mascarillas, ¿no? Elemental para proteger a la gente que no lo quiere. Ah, a ver, tío, pongamos en el ejemplo de que en tu hospital todas las camas UCI están utilizadas o aún hay sobrantes. No, esto es como la presión es tan alta, siempre está lleno todo esto, siempre está lleno. Entonces, ¿qué La hacen única, con los pacientes que tienen COVID-19 y están en ese factor de 5% que tú dices? ¿Qué hacen con los pacientes? sí, la idea del gobierno es que se distribuyan en diferentes hospitales, ¿no? Hay muchos hospitales nacionales grandes. Pero lo que pasa es que apenas hay un paciente, ya sea porque ha sido dado de alta, porque ha mejorado, o se ha muerto porque no ha podido superar la enfermedad, entonces obviamente se lo toma una cama, ¿no? Y en esa cama entra el primero de la lista o el que esté esperando fuera, ¿no? Entonces eso pasa en muchas partes, ¿no? Claro, no solo en un hospital, no solo en SUSI, también hay servicios de emergencia, de intermedios, de hospitalización, ¿no? De consulta, donde puede ser atendido el paciente de forma progresiva, ¿no? El problema está en que la cola es muy lenta, o sea, debería ser mucho más ágil y rápida para la atención. Pero como es tan lenta, el tiempo perdido también es un tiempo que puede jugar en contra del paciente, ¿no? Entonces, tío, tú me dijiste que uno de los principales problemas acá son los asintomáticos. La, creo que tú también te has enterado que la tía Mari fue detectada como positivo para COVID, ¿no? Ella creo que ya se Sí, sí, curó. pero la única forma de esto es, Ella creo que ya también se tiene que ser curó. escondida. Ah, tiene que estar aislada. Sí, la medida más importante es el autoaislamiento. La persona que tiene, digamos, un positivo tiene que autoaislarse, ¿no? ¿Para qué? Para, digamos, evitar diseminar el bicho, ¿no? No es, yo creo que no es la gente más se contagia, yo pienso, es mi opinión personal, esta más bien, opinión de experto. Si uno se cuida, más se contagia en un mercado, en cualquier sitio menos que en el hospital. En el hospital no se cuida la gente que se contagia es mínima, ¿no? Porque anda muy cuidado, a pesar de que hay mucha carga viral ahí, ¿no? Pero claro, uno cuando está en la calle, cuando está en los mercados, es mucho más fácil contaminarse porque la gente, uno no sabe, pues, ¿no?
no ve al otro, los virus están tan pequeños que es difícil, digamos, ¿no? de tener este tipo, digamos, digamos, de contacto, de contaminación, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que estar escondida. La persona que se pone positiva, también tiene eso su connotación, ¿no? O sea, si una ya tiene IgG, ya no, ya pues ya está contaminado, ya no va a contaminar, ¿no? Si tiene IgM, IgA, entonces va a ser contaminante. Eso va a depender del resultado que haya dado, ¿no? ¿Qué tiene? IgG, IgA, IgG, IgM, qué anticuerpos, digamos, está presente en ¿Y su qué organismo. significa IgL, Pero IgA? IgA, IgL, esas siglas qué significan? esos son inmunoglobulinas anticuerpos que el cuerpo produce para defenderse. Recuerden que lo que hace la vacuna es provocar una reacción del cuerpo, llamamos anticuerpo, para que vaya a atacar a ese bicho. Porque a veces fuera el coronavirus, que como no conocemos, el ser humano no conoce este bicho, entonces lo ataca y el cuerpo no tiene defensa. Cuando uno lo vacuna contra el sarampión, viene el sarampión y el cuerpo ya está vacunado, entonces el cuerpo con sus anticuerpos reacciona y lo ataca y evita la enfermedad. No digo que no le dé, lo que pasa es que es tan tenue que a lo mucho le estará unas ampollitas, unas manchitas y no se morirá, porque si no tiene anticuerpos lo mata a la persona. Entonces, lo que pasa es que cualquiera que sea contaminado ya tiene anticuerpos, ya está, digamos, con defensa, ¿no? Para que arriba esta persona es que vaya a contaminar a otras personas que están sanas, ¿no? Como que tengan Eh, ya. hola, Entonces, tío, ¿cómo es el proceso de recuperación de un paciente de COVID-19 que está en estado crítico? ¿cómo? ¿Cómo es el proceso de recuperación de un paciente de COVID-19 que está en estado crítico? Parece ser que de un estado crítico, bueno, va a depender de la carga viral, todo esto, ¿no? De su estado de inmunidad. Y recordemos que todos los virus tienen un comportamiento muy similar. El virus ingresa al cuerpo, crea una reacción y crece logarítmicamente. Incluso se dice que por cada virus que entra en una célula se producen 100.000. Entonces, una cantidad logarítmica. Lo que pasa aquí es que, digamos, las respuestas son diferentes. Después de haber ingresado, lo que causa es una especie de incendio, una inflamación, digamos, el incendio, y que cada cuerpo tiene formas diferentes de apagar, y algunos no los apagan y por eso es que se mueren. ¿No? Entonces algunos se encienden más de la cuenta, entre comillas, y no hay ninguna solución ahí. Entonces, eso depende mucho, digamos, de la carga viral, de los factores de riesgo para su mejora, ¿no? Pero por lo general, a las 2 semanas, 3 semanas, ya el cuerpo debe estar, este crítico, ¿no? Ya en salida. Pero ¿qué pasa? Que hay un segundo problema. Cualquier persona que esté con un montón de dispositivos, hablo de tubos, catéteres, cosas como esas, son como autopistas para las bacterias. Por lo tanto, puede hacer infecciones intrahospitalarias. Entonces, eso pasa en cualquier hospital, siempre ha pasado. Esto no son cosas excepcionales, entran en la regla. Por lo tanto, hay mucho riesgo que ya no sea el COVID, sino otra infección intrahospitalaria que le cause problemas, se le prolongue la estadía en el hospital y siga haciendo más medidas de salud, ¿no? Entonces, cualquier paciente que está crítico, más allá por el propio coronavirus, puede tener una infección, digamos, complicada posterior a su recuperación del COVID mismo. Entonces es bien difícil, digamos, que los pacientes rápidamente salgan del hospital, ¿no? Más amén de que recordemos que por esas condiciones muy especiales, circunstancias especiales, no se toman las medidas de asepsia y antisepsia habituales. Cuando uno está en un hospital, toma muchas medidas de asepsia y antisepsia. Pero cuando está con el COVID, uno tiene que disminuir esas medidas. ¿Por qué? Porque pues no vaya a cambiarse todo el mundo para hacer un procedimiento, ¿no? Entonces, es una cosa logística ya, ¿no? Y eso, digamos, da pie a otro tipo de infecciones ya, digamos, secundarias o complicadas, que son cuestiones muy habituales en cualquier paciente hospitalizado. Eh, tío, ¿podrías explicarme cómo es que hacen la prueba de coronavirus para ese positivo o negativo? Bueno, hay dos tipos, ¿no? O sea, la primera tipo es una reacción que hay en la polimerasa, ¿no? Es una prueba que se llama molecular.
Esto sirve básicamente para detectar alguna parte del gen, digamos, del coronavirus, ¿no? El COVID-19. Entonces, se llama SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas, muchos tipos de pruebas. Los chinos han hecho uno, los norteamericanos han hecho otro, los alemanes han hecho otro. El hecho es que al final parece ser que todas estas pruebas, digamos, de alguna forma, digamos, no hay mucha diferencia entre ellos en la captación, llamémosle así, del virus. Estos son los primeros días de la infección, ¿no? El, en los primeros días, al máximo de las semanas, después ya se pone negativo, ya no encuentran nada. En la segunda parte de la infección, ya cuando el cuerpo se ha defendido, están las pruebas indirectas, o sea, las pruebas de sangre que llamamos, ¿no? Es el que le saco una gotita, porque primero es con hisopado, ya sea orofaríngeo y nasal, ¿no? El segundo, de la sangre, es en una gotita de cualquier parte del cuerpo, y ellos buscan ahí anticuerpos, ya, ¿no? Entonces, bien, si ha estado por ahí, ya no ven al virus, no ven si ha pasado por ahí el virus. Entonces, ahí es donde buscan digamos, la IgM, la IgA, la IgG. ¿No? La IgG es aquella que dice que ya el paciente tuvo la enfermedad que ya no contagia a nadie, pero tuvo. Si tiene IgM, significa que todavía está reciente, ¿no? Que puede ser el virus todavía ahí. Pues es mucho, la respuesta es igual de IgA, ¿no? Pues se espera que una persona tenga IgG y con eso ya puede decir, mire, yo tengo esta prueba, significa que yo ya hice una enfermedad, ya no tengo ahorita hice, pero no tengo el virus, por lo tanto puedo seguir trabajando, lo que quiera que sea, ¿no? O en todo caso es negativa. Por ejemplo, yo tengo 3 pruebas negativas a la fecha, ¿por qué? Porque claro, como nos cuidamos tanto acá, evitamos todo tipo digamos, de contacto con todos, entonces, porque trabajamos con pacientes, con personas, nos cuidamos, y nos hacen pruebas cada semana y todos somos negativos, ¿no? En cambio, en la calle la gente suelta un poco esta marca, ¿no? Y es normal, o sea, tampoco es algo, porque la gente tiene que moverse, no sabe en qué momento se va a contaminar. Y la idea no es básicamente usar tanto la máscara, es lavarse las manos, ¿no? Mucho más lavarse las manos y el distanciamiento, ¿no? Básicamente. Ah, tío, la última pregunta para finalizar ya. Los más chiquitos de la casa, los niños, ¿tienen algún peligro contra el COVID-19? ¿Los qué? No escucho la pregunta. Los más chiquitos de la casa, los niños, la gente de mi edad, ¿tiene alguna probabilidad Ya. de sufrir algún síntoma del COVID-19? En los niños, Sí, en los niños. en los niños, bueno, los niños, a ver, parece ser que los niños, muchos de ellos no tienen ningún tipo de clínico, en todo caso se confunde con una gripe casi común, ¿no? Lo que sí se ha visto es que parece que algunos niños hacen la enfermedad de Kawasaki, que es esto, es una patología cardíaca en la cual, digamos, hay problemas, digamos, de la motilidad y todo esto, ¿no? Y que puede causar, digamos, problemas serios de salud. Pero por lo demás, es muy raro, es rarísimo esta enfermedad, es muy raro, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de ellos no tienen ningún tipo de clínica, más allá de algunos que hacen cuadros diarreicos, ¿no? Pero más no, o sea, más se les puede ver como transmisores de la enfermedad, porque recuerden que los niños generalmente están pegados a los abuelos, a las personas muy mayores, y claro, las personas muy mayores son los más débiles para ese tipo de problemas, ¿no? Sí. Sí, es cierto, tío. O sea, además, los abuelos de la casa son los que tienen más probabilidades de morir. Claro, Pues, sí, pues mucho más. que la mamá ninfa y el papá Miguel están encerrados acá, no salen. Eso es muy bien, es una buena medida, ¿no? Para que no se contamine. La gente que sale tiene que cuidarse. Pero me han contado que el tío Oscar tiene, o sea, su cuerpo es muy alcalino. O sea, dicen que en su cuerpo no proliferan enfermedades. Eso es muy relativo, ¿no? Esto de alcalino, el ser humano tiene en baja, que es un pH, que regula todo. Si tomas un alcalino, el cuerpo lo regula. Si tomas un ácido, el cuerpo lo regula todo. No tiene sentido de haber cuerpos alcalinos y cuerpos no alcalinos, porque el ser humano per se, con su evolución, ha logrado equilibrar todo. Por eso se llama el pH óptimo, apropiado de la gente, ¿no? O sea, Yo dudo mucho de este concepto porque el ser humano, su cuerpo lo va a regular, o sea, va a regularlo sí o sí, porque es una maquinaria en ese sentido muy buena. la evolución. Claro, es cuestión de evolución esto ya, ¿no? O sea, nadie escapa a eso.
Sí, cierto, nadie escapa de la evolución. Bueno, esas fueron creo que más de 12 preguntas creo que te hice, o 12 13 creo que Muy te... bien, espero que te sirva esto para tus discusiones o disquisiciones en la parte de la universidad. Y bueno, es gustoso de hacer algo por ti. Y cuídense mucho por allí. Y bueno, hay que seguir pues apoyando a la familia en todo lo que se pueda. Tenemos a Miguelito ahí un poco bastante mal, pero bueno, nuestra única labor es estar cerca de él, acompañarlo, porque la vida es así. Nadie es dueño de la vida ni de la salud. Hay que hacerlo nosotros que se puede haciendo. Sí. ¿Ya? Bueno, tío, fue un placer, muchas gracias. Venga, listo, saludos a todos. Ya, tío, gracias. Chao, chao, venga, venga, nos vemos, adiós, adiós.